Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa. Cada semana llego a tu casa por la ventanita de Costa Noroeste y con un mensaje de esperanza. Esto es cada semana, pues de verdad que con mucha alegría y con gozo y disfrutándolo. ¿Sabéis? Yo quiero felicitar. Hay algunas personas que se merece que las felicite desde aquí. Me escribe un WhatsApp y me dice: magnífico, Pepe, qué programa, qué pedazo de programa, qué bonito, qué claro, qué bien cantado. Eso, pues, quiera que no, un poco nos llena, tú sabes. Estamos contentos y quiero felicitarle a esta señora, es una señora de Jerez. Y hay otras muchas más, pero que de verdad no podemos dedicarle más tiempo a todas, pero sí que hay mucha gente que nos llama o nos escriben diciendo esto, ¿no? Como pidiendo la Biblia. Bien, el programa de hoy, ya estamos en enero. Ya el polvorón todavía queda algunos. Turrón también queda alguno todavía. Lo que nos sobra son kilos. Sí, nos sobran kilos. Hemos metido, con las fiestas hemos metido algún que otro kilito, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos 360 días por delante para irlo eliminando. Así que tenemos mi esperanza para eso, para que durante el año tú puedas ir perdiendo y yo algunos que otros kilos. Al entrar un año nuevo, las empresas hacen balance y ven si han perdido o han ganado. Los bancos igualmente. Y quizá nosotros, que lo que tenemos son los 40 euros, pues también hacemos cuentas. ¿Cómo nos va el año? ¿Cuánto pagamos de luz? Si tenemos que rebajar gastos de luz, gastos de agua y otras cosas más. Pues entramos en un año y queremos hacer un poco de balance. Para ello, hoy vamos a hablar con un matrimonio argentino. No vamos a hablar de balance, pero sí un poco va a salir por ahí también todo esto. Son argentinos, llegaron a Sanlúcar hace como 2 años aproximadamente y vienen con un propósito muy específico. Él se llama Gastón Almirón y ella Cecilia Alibe, perdón, siempre se equivoca uno. Son de Buenos Aires y de, digamos, un barrio o un pueblo de esos que están pegaditos, que no hay diferencia de uno a otro, que se llama Morón. Y yo de broma le dije sin frontera. Es Morón, nada más. Así que de allí son y han venido a España con una misión. Vamos a empezar con ellos, ¿verdad? Creo que es interesante que ustedes sepan que lo que a ellos les ha movido a hacer tantos kilómetros y venirse con 2 hijos, ¿no? Así es que, bueno, bienvenido Gastón, bienvenida Cecilia Alibe. Un gusto, un gusto. Bueno, pues poder estar contigo. Creo que, no sé, la primera vez, no, ya hemos tenido entrevistas también con un profesor argentino. ¿Argentino? Sí. Y ya hemos hecho quizá con él 2 programas. Él viene algunas veces por España con su esposa de vacaciones y hemos hecho quizás más de 2, creo que son, ¿no? ¿Qué os movió venir a España? Bueno, Porque en Argentina, en España hay poco futuro. Económico poco, de momento, creo, ¿no? Pero en Argentina no sé cómo está la cosa, yo nunca fui para allá. ¿Qué os motivó a venir a España? bueno, hablo yo, qué sé yo. Bueno, nosotros somos misioneros
Y yo conozco al Señor desde muy pequeña. Tenía 12 años cuando Dios me dio salió a mi encuentro, conocí al Señor. Y cuando tenía 15 años de edad, estando en mi iglesia, recibí un llamado de Dios a España, a venir a trabajar a España como misionera, a traer la palabra del Señor. Yo ya tengo 40 y algo, y siempre mantuve en mi corazón esa convicción de que tenía que venir, y Dios abrió una puerta para poder venir, y estamos trabajando aquí en una iglesia en Sanlúcar que se llama Iglesia Avivamiento. Estamos hace 2 años y unos meses, y la verdad que es una bendición, cumpliendo un propósito de Dios, ¿no? Qué bien tu corazón. Sí, desde siempre, desde muy chica. ¿Cómo eso que España? ¿Y de por qué? Pues tú con 15 años Sí. Apenas había visto casi ni la televisión. Nada, es que yo ni sabía. Bueno, me ocurrió estando, orando al Señor, y bueno, después yo creo que Dios habla a través de sueños, creo, ¿no? Tengo una convicción. Y Dios me habló muy fuerte, que me tenía que venir a España, y después a través de una palabra, de otra, a través de la Biblia, ¿no? Lo más importante, la palabra de Dios. Se lo comenté a mi pastor, y mi pastor me dijo, bueno, hija, mi pastor te dice hija, ¿no? Si es la voluntad de Dios que te vayas, alguna puerta se va a abrir. Cuando Dios abre una puerta no la cierra nadie, y al revés, ¿no? Y bueno, siempre trabajé con el tema de misiones, hicimos viajes misioneros, ayudando a otros misioneros, visitando otros lugares, ayuda social, pero siempre tuve en mi corazón venir. Y cuando tenía 27 años, que terminé el Instituto Bíblico, estudié en Argentina, internada 3 años en el Instituto Bíblico de lunes a viernes. El seminario, digamos. El seminario. Dios ahí me vuelve a hablar, siento la voz de Dios en mi corazón, que España era mi lugar, y me hizo un viaje. Y eso fue antes, y cuando viajé, también pude entender que sí, que este era mi lugar. Entonces, entiendo con esto que tú viniste a España antes de ahora, claro. Yo estuve un mes. El 2000. Ese fue en el año 2000. Yo estuve un mes en el año 2000, visitando unos misioneros que están en las Islas Canarias. Ajá. Estuve un par de días en Madrid y estuve casi un mes en Islas Canarias. Y bueno, fue tremendo. Amo España. Es mi segunda tierra, es mi tierra por elección. Me encanta y estoy muy feliz. Vamos a alegría escuchar eso, sí, Cecilia. Claro, sí. Bueno, vamos ahora con su marido, Gastón Almirón. Gastón Almirón, exactamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo conocí al Señor. Ella conoció, sintió el llamado de Dios de venir a España mucho antes de conocerte a ti. Exactamente. Si tú fuiste ahí y llegaste... A mí me pasó algo... A mí nunca Dios me dijo España, en realidad. Sí entendí, estando también en el seminario, en el 2007, que Dios me hablaba de salir de mi tierra, de salir de donde estaba, de mi lugar. Pero abracé, por así decirlo, el llamado que tenía mi esposa en ese momento, que era España. Lo abracé, digo, porque también lo amé. Y también sentí la carga y el deseo también por querer acompañarla y tomarlo como mío también. Uh-huh. Sí entendí de parte de Dios, estando en el seminario, que tenía que salir de Argentina. Eso sí lo entendí de parte del Señor. Pero a mí nunca me dijo el Señor España. Solamente fui obediente a través del llamado de mi esposa, podría decirse. ¿Cómo fue todo el tiempo en Argentina? Sí. ¿Con qué edad vosotros entregaste la vida a Cristo? Yo a los 12 años, y siempre estuve estando dentro de la iglesia. Mi mamá era una mujer muy depresiva, y nosotros estábamos afuera un día en mi casa, y mi madre estaba sentada en un cantero, que es como una maceta muy grande, que se hacían antes. Mi padre las hacía así y las llenaba de flores, y mi madre se sentaba ahí en el costadito, y mi madre estaba muy, muy apenada, muy angustiada. Y escuchamos de lejos la voz de canciones. Dice, mamá, mirá, parece que vino una iglesia o algo así. Me dijo, una campaña evangélica. ¿Me acompañas? Esto fue en el año 1989. Anda. ¿Me acompañas? Claro que sí. Y bueno, fue ese día meternos, era una carpa en ese momento, y nunca más salimos. Acompañé a mi madre,
de ahí nos quedamos. Y después, bueno, seguimos en el tiempo siempre, sirviendo al Señor, trabajando para Dios, para la gente, haciendo todo lo que... y viendo la bendición de Dios, porque la verdad que si fuera el año 89 volvería a hacer exactamente lo mismo una y otra vez, ¿no? Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Dios cambió la vida de mi mamá, de mi familia. Mi familia vivió un milagro muy grande, de paz, de alegría, la felicidad que trataban de buscar a través del trabajo, del dinero, de terminar la casa. Tantas cosas, ¿no?, que humanamente no están mal, pero el corazón no llega a llenarlo, ¿no? Que solamente no satisface nada de eso. Exacto, que solo lo llena Dios. Bien. Gastón, ¿cómo fue? A mí me pasó, yo conocí a Cristo a los 25 años. Venía de una vida de drogas, alcohol, de rebeldía, manifestando mi rebeldía de esa forma. Entendí o me vi a los 25 años tocando fondo. Fue como un mirar para... Es algo que los drogadictos y los adictos nunca hacen, es mirarse a ellos mismos. Adentro. Pero en ese momento vi a través de otros, como que me vi a mí mismo diciendo, yo no llego a ningún lado así como estoy. Quiere decir que tú viste tu futuro en la vida de otros, que iban por delante. Por lo que me decían, yo nunca había escuchado a nadie, porque era una persona rebelde, me manifestaba con mucha rebeldía hacia todo lo que tenga que ver con la autoridad y hacia todo. Pero en un abrir de ojos en ese momento, porque yo realmente quería cambiar, es como que atendí el consejo de otro. Porque en ese momento me predicaron también, nunca me habían predicado, que yo recuerde, haciendo memoria, nunca me habían predicado, pero a esa edad, a los 25 años, un amigo mío, que él empezó, que era de la pandilla, vendría a decirse, de los amigos que nos reuníamos, él empezó a ir a la iglesia, nosotros nos reíamos de él, nos cachondeábamos de él. Bueno, él empezó a ir a la iglesia, pero en un momento él se acercó a mí, ya tenía varios años en la iglesia él, y me predicó de Cristo. Y fue en ese momento cuando como que hubo ¿cómo decirlo? Como que me abrí los ojos, de cierta manera. Y había un deseo en mi corazón en ese momento de querer cambiar mi vida. Recuerdo que fui la primera vez a la iglesia un sábado y no sabía qué hacía ahí. Yo decía, estoy loco. Porque en ese momento para mí los evangélicos estaban locos, decía yo. Era una secta, decía yo. Y estaban locos, esta gente está loca, decía yo. Yo venía de un pensamiento más de izquierda, de pensar el hombre solucionando la situación del mismo hombre a través del mismo hombre, por así decirlo, del humanismo. Pero la necesidad, entiendo yo, me llevó. Yo quería cambiar y a los 25 años no podía, entendí que no podía. Recuerdo que yo todos los lunes empezaba mi cambio, que duraba hasta el martes como mucho. Todos los lunes yo decía, este lunes voy a cambiar mi vida. Yo no quiero dejar atrás esto que me hace mal, pero no podía. Duraba como mucho hasta el otro día y volvía de vuelta a lo mismo, todo a la semana a tropezar y caer. Y fue cuando este amigo mío, Juan se llama, Juan Policastro, me predicó el Evangelio, me habló de Cristo, fue la primera vez que me hablaron de Cristo, y ese querer cambiar me llevó a ir a la iglesia, que de otra forma yo no iba a estar nunca en una iglesia. Y puedo decir que conocí al ser más maravilloso que pudo cambiar mi corazón. Y a partir de ahí empecé un nuevo nacimiento, digo yo, que fue el haber conocido a Cristo. Amén. Vamos a ver, vuestra religión anterior a lo que estamos hablando. Es decir, ¿fuisteis católicos? ¿Estabais en alguna otra iglesia? ¿O cómo fue todo eso? Por parte de mis padres eran católicos, sí. Ellos eran católicos. Yo nunca había ido a ningún lugar porque vengo mis padres me criaron liberalmente en ese aspecto y me dijeron, recuerdo yo que a los 8 años mi padre me preguntó si quería hacer en Argentina, a los 8 años hace la comunión, me preguntaron si yo la quería hacer y les dije que no, como podría haber dicho que no a cualquier otra cosa, y bueno, dijeron, bueno, no lo querés hacer, no lo hagas. Pero ellos se manifiestan yendo a la iglesia católica, sí. ¿Asistían ellos a la iglesia? Mi madre más, mi padre no. Mi madre era la que por ahí
Hay algo en Argentina, en Buenos Aires, que se llama la Virgen de Luján, que es una virgen que uno va a pedir trabajo o pide cosas, y hay una caminata que se hace de 45 kilómetros, yendo a caminar de un lugar hasta... Una especie de peregrinación. Exactamente, Una es muy conocida. peregrinación. En Buenos Aires es muy conocida, y mi madre se manifestaba haciendo esas cosas. Ella me contaba que yo iba a nacer con un, ¿cómo se llama? Un pie más corto que otro, ¿no? Con esa deformidad. Y ella dice que le pidió, hizo eso caminando, y yo puedo entender que Dios me trajo bien al mundo. Te hizo bien, ¿no? Claro, claro. Bien. Claro. ¿Y tú, Cecilia? ¿Tus padres? Sí, mi madre. Ellos eran católicos. De hecho, yo nosotros vivíamos en una parte de Morón, otra parte, cuando nos mudamos al barrio, a los 5 años de edad, yo tenía una vecina que era cristiana evangélica, y me dijo un día a mí si yo quería ir a la escuela dominical. Sí. Y mamá, ¿puedo ir? Bueno, sí. Y yo en realidad conocí al Señor a los 5 años, porque yo me acuerdo bien que hice mi oración aceptando a Jesús cuando tenía 5 o 6 años. Y cuando tenía 9 años, mi padre me sacó de la iglesia. Me dijo, ahora tomas la comunión, porque él era católico. Y yo tomé la comunión, hice un año de catequesis y todo lo demás. Cuando terminé de tomar la comunión, me volví a la iglesia evangélica, porque yo había conocido al Señor de otra forma. De otra manera, tenía mi comunión con... ¿Tus padres siguen todavía en la iglesia católica? No, mi madre se convirtió al Señor cuando yo tenía 12 años, que conocimos al Señor ahí. Mi padre después, tiempo después, y bueno, ahora mi papá ya partió con el Señor, pero no, gracias a Dios, mi mamá es cristiana. Así que... Igualmente. Sí, ¿no? Fui el primero en mi casa, la primera a llegar fue mi hermana, mi madre, mi sobrina. Todavía estamos esperando nosotros por mi padre, el tiempo de él. Él todavía no conoce. ¿Qué pensaron tu familia cuando tú llegaste y dijiste, papá, mamá, he cambiado? Ya no voy a drogarme más, ni voy a beber más, ni voy a ser un chico bueno. En vez de un chico malo, un chico bueno. ¿Qué dijeron tus padres? En realidad nunca dije esas palabras. Ellos pudieron ver el cambio en directo, por así decirlo. Porque de un día para el otro dejé todo. Dejé todo lo que tiene que ver con las sustancias. Y ellos vieron el cambio en vivo y en directo, por así decirlo. Fue lo que le llevó a mi madre. Estaba muy agradecida a mi madre, porque realmente yo era una persona, ¿cómo decirlo?, rebelde, pero era agresiva cuando consumía. Y ellos pudieron ver el cambio en mi vida, que fue lo que llevó a mi madre a ir a la iglesia, a mi hermana y a mi sobrina. En realidad nunca usé esas palabras, pero ellos lo vieron en mi caminar diario, porque primero fueron pasando los días, después las semanas y después los años. Ya llevo 16 años alejado de esa vida. O sea que ellos pudieron ver que había algo, como yo lo pude ver que Dios era real. Recuerdo que a mí me maravilló el saber que Dios era real. Yo hasta los 25 años puedo decir que había vivido sin tener conciencia de Dios. Cuando me predicaron y acepté al Señor y pude alejarme de esa vida, dije, Dios era real. Y era algo que tenía en el pecho, que tenía ganas de gritarlo por todos lados. Y porque era maravilloso para mí. Dios era real, decía. Dios es real, decía. Y era como, me revolucionó la vida. Y le predicaba a todo el mundo. Y los primeros que me sufrieron, de cierta manera, fueron mis padres. Donde les decía, pero tenés que entregarle tu vida al Señor. Él es real, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere ayudarte. Él tiene algo precioso para ti. Fue la manera en que pude entender eso, porque fue algo maravilloso. Veo mis primeros años del Señor como una revolución. Porque de estar viviendo sin tener conciencia de Dios, hasta que Dios se me presentó, fue algo maravilloso. No tengo palabra todavía para describirlo, lo que significó eso para mí y por ende para mi familia. Algo muy maravilloso. Bien, ya sabemos cómo llegaste al Señor, ¿no? Me gustaría saber cómo, porque aunque haya los dos del mismo pueblo, Sí. Morón, sin frontera. Morón es muy grande. Sí. 360.000 habitantes. Sí,
2 veces, 3 veces San Lucas aproximadamente. Más. ¿No? O más. 5 veces San Lucas. 5 veces San Lucas. Más o menos. 7 por 5, 35, sí. Más o menos. Así que era difícil que os conocierais antes, Sí. por ser una ciudad tan grande también, Claro. ¿verdad? ¿Cómo llegaste a conocer? Bueno, ¿Cómo fue? Tú primero. yo vivía en un barrio que se llama San Francisco y él vivía en un barrio que se Barrio llama Blanco. Barrio Blanco. Y nos dividía no una frontera, sino una vía. La vía del tren. La vía del tren. Vivimos toda la vida a 10 cuadras y nunca en la vida nos habíamos visto. 10 cuadras serían son 1000 metros. Sí, sí. Aproximadamente. un kilómetro. Y nunca nos habíamos visto. Y lo conocí en la iglesia. En la iglesia. Yo siempre trabajé con jóvenes dentro de la iglesia y él era un joven que se había entregado al Señor y bueno, yo hacía radio en Argentina y hacía radio a la noche, teníamos un programa por la noche y una noche tenía que ir y estaba dando un estudio bíblico en la iglesia, era invierno, hacía frío, estaba sola. Y buscaba a alguien que me acompañe hasta la parada del colectivo. Le estoy contando a mí cómo nos conocimos. que me acompañe y vi en la iglesia no había nadie. Y veo a un chico ahí en la oscuridad orando al Señor buscando. Y bueno, le pregunté si me acompañaba hasta la parada del colectivo, del bus. Y me dijo que sí, bueno, y ahí empezamos a conocernos. Me empezó a acompañar a la radio. Yo siempre hablando de las misiones. Al autobús, claro. Y empecé hablando de las misiones, yo siempre hablando de las misiones, los misioneros, el mundo, siempre fue mi enamoramiento, ¿no? Y él, bueno, siempre muy atento, acompañándonos en todo, y bueno, y ahí fue cuando el Señor nos permitió entablar una mayor relación de amistad, estuvimos orando, conociéndonos por 1 año de amigos 1 año y 1 mes. Después tuvimos 9 meses orando para ver si estábamos bien, si Dios quería y todo lo demás. ¿No? Orando así fue. Y nos casamos. Y nos casamos. De 9 meses nos casamos. Ya éramos grandes. Una pregunta, quizás los telespectadores pueden estar pendientes del tema. Vamos a ver, la gente, eso de orar para casarte, para novio, esas cosas, bueno, yo veo a la chica, me gusta, le digo que si me invita o me deja dar una vuelta con ella, o invitarla a un café, o lo que sea, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y yo lo que voy es a conquistarla y quizá casarme con ella, ¿no? Claro. Lo que menos cuenta es Dios. Por lo menos en la mentalidad que yo digo española. Claro. Yo no sé la argentina, pero la mentalidad En todos española. lados. Imagino que allí más o menos Sí. anda por ahí. Entonces, Ahora, usted me dice que estuvieron orando y pidiéndole a Dios si ella era Claro. la posible candidata a ser mujer y él el candidato para ser para marido. mí, exacto. ¿Por qué ese énfasis? ¿Por qué? Ahí. Yo creo, para no errar, diríamos. Para no equivocarnos. Para no equivocarnos, exactamente. Aparte, aconsejados por nuestros pastores, creo que puede decirse que no queríamos errar. Fue el tiempo que también tomamos, estábamos orando también para conocernos, a ver cuáles son los gustos de ella, si coincidían con el gusto de uno, las perspectivas de vida que teníamos cada uno de nosotros, y por sobre todo para pedir consejo a Dios, entiendo yo, de involucrarlo a Dios desde lo que pensábamos que iba a ser una familia desde el comienzo. Entonces, ¿tan importante es Dios en una familia? ¿En que Dios esté involucrado en la familia? ¿Tan importante es? Para nosotros sí, Sí. para nosotros sí. Es fundamental porque cuando uno sabe que Dios está en el medio y es como que tiene el ok de Dios, van a venir pruebas, van a venir problemas, tormentas en la vida. Todos tenemos problemas, como dice mi pastor, la vida no es color de rosa, la vida es difícil, pero cuando Dios está en el medio, viene la calma, encontrás una respuesta, tenés paz, seguís adelante porque sabés que Dios está, y es lo más grande que nos puede pasar, ¿no? Y eso, ¿no? Saber que Dios nos bendice, que bendice a la familia, y la paz y la armonía que puede traer el Señor, ¿no? Hoy en día vemos tantos casos de familias separadas, de familias que están
buscando una solución y no la encuentran. Qué importante es saber que Dios restaura la familia, ¿no? Que Dios lo puede hacer. Y qué mejor, si somos jóvenes y todavía no nos casamos, un consejo es busca a Dios, que Dios pueda guiarte en esta decisión tan importante como es formar una familia, para que te vaya bien, ¿no? Exactamente. Para que te vaya bien. En 2 meses cumplimos 13 años de casados. Anda. Sí. 13 años de casados cumplimos en 2 meses. Y marchan las cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Marchan las cosas. Con estupendo. dificultades como todos, pero somos felices. Tenemos una buena familia, Dios está con nosotros. Hay 2 hijos. Claro. Así es. ¿Qué edad tienen los 2? Abigail tiene 10 años y yo tengo un varón de 21 años, que es mi hijo, que por adopción es de ella también. Es un hijo anterior que tú Claro, tuviste cuando exactamente, andaba Sí, en cuando tu andaba en vida. esa vía de rebeldía. Pero son nuestros, son nuestros. Son nuestros. Hombre, conozco a más personas que le pasan eso, ¿no? Tienen su vida y Claro. hicieron lo que hicieron, bueno. Y los hijos son herencia del Señor. Hay Sí, un propósito venga, con como todos. venga, Exacto. y de donde venga. Claro Así que es, sí. así es. Claro Son que herencia del Señor. Una cosita más. Realmente, no siempre la gente piensa que Dios es importante. No siempre la gente piensa que tenemos que contar con Dios para todas las cosas. Dios es algo puntual, que según tu necesidad, pues tú lo buscas. Y es como si el médico de urgencia, mientras tú estás bien, no te duele nada, no vas al médico. ¿Para qué va ahí? Va a ir al médico y dice, oye, don Juan, aquí está hoy. Vengo a verte, a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? Hasta luego, Lucas. Sí, tú vas al médico cuando tienes una necesidad. Ahora, lo que veo es tan importante es buscar a Dios, que Dios esté en tu casa, que esté en tu matrimonio, que esté en tu familia, que esté en tu trabajo. Tan importante es eso para formar y, digamos, realizar la vida de una familia. Yo creo que para nosotros específicamente, sí, es muy importante. Yo vengo, específicamente hablando de mí, vengo de haber conocido al Señor a los 25 años, de haber llevado mi vida de acuerdo a lo que yo creía y haber tomado decisiones durante 25 años por lo que yo creía, que cuando conocí a Dios, conocí a Cristo, como dije en otro momento, tuve esta conciencia de Él, dije, ¿para qué voy a seguir llevándolo como yo creo? Si hay alguien más grande que yo, que pueda aconsejarme. La Biblia dice que Él quiere acompañarnos, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Para qué seguir equivocándome? Lo primero que pensé, lo primero que puedo pensar como hombre. Y entiendo de que para mí, para nosotros y para la familia, Dios tiene un lugar importante y para nosotros es el primer lugar. Y si vamos a tomar una decisión, si yo voy a tomar una decisión como padre de familia, deseo involucrar a Dios para que esa decisión sea respaldada por Él, sea un sí o un no, porque muchas veces nosotros, como usted dijo recién, vamos a Dios esperando y queriendo recibir algo, pero muchas veces no recibimos también, pero aún así el solo hecho de entender de que Dios está en medio de ese no o en medio de ese sí, nos da tranquilidad como familia y también como creyentes que somos, como creyentes de Jesucristo. Entonces, si cuando hablamos de creyente, estamos hablando de un creyente, de una persona que tiene una conciencia, como te he dicho antes, de que Dios está ahí, de que Dios no es el espía, ni es el guardia que está esperando para darte el palo, Claro. sino es el Padre, Así es. que aunque el Hijo ande como ande, el Exactamente. Padre siempre va a estar al lado del Hijo, apoyándolo, cuidándolo, y eso te da conciencia a ti Exactamente. de que tu Padre está ahí. Así es. ¿Es la clase de cristianismo que ves en la calle? Lamentablemente no. Por ahí veo mucho, como usted lo definió en cierta manera, muy razonablemente, ver a un Dios como aquel que tiene un palo esperando que nos equivoquemos o que hagamos las cosas mal para darnos. Para mi pensar, veo que no.
pero Dios no es ese Dios. A mí me pasó, hablando de mi conversión y hablando de mi relación con mi padre, recuerdo que yo tenía una mala relación con mi padre. Es por eso que yo me manifestaba rebeldemente hacia todo, hacia la sociedad, hasta era una persona antisocial. Y recuerdo que cuando conocí a Cristo, mi primer tropiezo, por decirlo de alguna manera, era desconfiar de Dios. Desconfiar de Dios. Porque yo hasta los 25 años desconfiaba de mi padre, por mi mala relación que tenía. Porque yo, por tener una mala relación con él, por situaciones que lo llevaron a ser como era él, era un hombre que tomaba también, golpeador y que hacía mucho mal a la familia, junto con mi hermana y con mi madre, a través del abuso psicológico también. Recuerdo que cuando yo llegué a conocer a Cristo y me decían en la iglesia que Él era mi Padre, hablando de Dios, decía, ¿cómo va a ser Dios como mi Padre? Decía yo. O sea que este Dios no puedo confiar, decía yo, interiormente, sin decirle nada a nadie. Y fue cuando tuve una revelación a través del Espíritu Santo de quién es realmente Dios. El Padre, que no es como nuestro Padre. Podemos tener un Padre bueno también. No fue el caso mío, por lo menos hasta los 25 años, pero pude conocer a Dios Padre como aquel, como que usted dijo, que podemos equivocarnos porque transitando por el camino de la vida vamos a cometer errores, pero Él no está ahí para darnos con un palo por la cabeza, sino Él está para ayudarnos. Lo definiría bien la palabra que dice que Él es un Padre que si le pedimos alimento no nos va a dar una serpiente ni un palo. Eso definiría bien a Dios, como un Padre que si tenemos necesidad, Él puede suplir las necesidades, sean físicas, materiales o de cualquier índole. Y a raíz de eso pude confiar en Dios. Pude, a través de esa revelación que tuve a los 25 años también fue porque era recién haber conocido al Señor y al haberme dado cuenta de que Dios no era como mi padre biológico. También eso me ayudó a poder amar más a mi padre biológico, porque también pude entender que lo que había vivido él, lo había vivido también porque no conocía a Dios. Y eso me llevó a acercarme más a él, a querer ayudarle, me ayudó a tener empatía hacia él, a ponerme en los zapatos de mi padre y entender por qué fue como fue mi padre. También entiendo que venía de esto de generación en generación también, pero entiendo que nuestro Padre Celestial no es muchas veces como lo pintan, o como lo pinta la sociedad. Eso de lo pinta. ¿Sabes que lo que has dicho antes de tu padre y de Dios? Leía un libro, es un gran libro, no sé a quién se lo presté y lo perdí. Libro prestado, el libro quemado. Totalmente, de acuerdo. Pero decía, una de las cosas que hablaba, decía, si los padres biológicos son de esa manera que tú estabas diciendo, cuando aceptamos al Señor nos cuesta trabajo, la expresión es lo mismo, padre y padre. Aquí no hay mayúscula ni minúscula, es decir, claro, padre es esto y padre es esto. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en este Padre, de Dios, cuando la imagen de padre que tengo es un padre maltratador o borracho o lo que sea? Sí. Me cuesta. No coinciden. No coincide. Entonces, claro, correcto. Y el libro, no digo, lo perdí, no lo tengo. Escrito por un gran cristiano psiquiatra, ¿no? Hablando del tema ese. Bueno, vamos a ver una cosita más. ¿Por qué tiempo venís a España? ¿Qué estáis haciendo en España? ¿Estáis llevando una iglesia? ¿Qué estáis viendo en estos 2 años que lleváis en España? ¿Qué habéis visto? Resultado, alguna cosita más, porque el tiempo se nos va a ir ya mismo. Vale. Bueno, nosotros estamos, pertenecemos a la Unión de las Asambleas de Dios de Argentina, de ENDE al Departamento Nacional de Misiones, que trabajamos con esta agencia que tenemos que estar 4 años o 3 años en un país y volver a nuestro país por 1 año o más o menos el tiempo, a hacer una gira, lo que se llama visitar otra vez las iglesias para volver nuevamente a España. Así que estamos en ese proceso. Si Dios quiere, el año que entra... Este año, en 2019, sí. Calculamos que
después del verano, porque más o menos los tickets están más baratos, septiembre, octubre, estaremos volviendo a nuestro país, Argentina, para estar haciendo esta gira durante un año y después volver de vuelta. Volvemos a España. Somos misioneros, estamos colaborando con la Iglesia Evangélica Española, intentando ayudar en lo que podamos. Lo que podamos. Nos consideramos misioneros y lo único que queremos es ayudar para lo que se nos requiera. Y como decía mi esposa, amamos España, tenemos nuestro corazón en España y vamos a volver. Estaremos un año en Argentina y volveremos de vuelta a España. Sanlúcar no sabemos. Puede ser. Podría ser, ¿verdad? Sí. Podría ser. Decirme, ¿qué opinión tenéis de los españoles en cuanto a la aceptación del mensaje del Evangelio? ¿Qué opinión os merece los españoles? ¿Cómo el español acepta este mensaje del Evangelio que usted está ahí predicando? Claro, ahora yo. Bueno, nuestro concepto del español en sí como persona es maravillosa. A nosotros nos tocó gente súper amable, que yo le decía a Gastón, la verdad que estoy maravillada de que cuando apenas llegamos no encontrábamos un lugar y le decíamos a la gente, ¿dónde queda este lugar? Y ahí nos llevaba la misma gente hasta el lugar. La gente muy amable. Muy amable. Con respecto a Dios, con respecto al... creo que es en España y generalmente en todos lados, ¿no? Le cuesta a la gente el compromiso de decir, bueno, voy a buscar a Dios, voy a seguir a Dios, quiero conocer a Dios, porque el Evangelio o Dios no es una religión, es una forma de vivir. Y a la gente por ahí le cuesta mucho dejar lo que por años traen de pensamiento acerca de Dios y volcarse a esta nueva experiencia que es única e irrepetible, que es vivir lo que Dios quiere que vivan, una vida cristiana, un vivir diario. Al español generalmente, por la experiencia que hemos tenido nosotros en la calle, hablando con la gente, les cuesta un poco el tema del compromiso, de decir, bueno, voy a buscar a Dios. A la gente debo decir leer la Biblia y por ahí es más fácil leer una revista o mirar un programa. Un programa de televisión. Que es algo espiritual, ¿no? Y a la gente le cuesta. Pero bueno, seguimos orando. Creemos que Dios tiene algo poderoso con España. Dios es un Padre que ama a España. Totalmente. El Padre de las naciones y Él ama a las naciones. Sí, claro, y entendemos que que por ende ama ¿Y tu a relación España. con la gente cómo la has visto, Gastón? A mí me encanta. De Buenos Aires a Sanlúcar de Barrameda, en sí no veo mucha diferencia. Aunque salvando las distancias hay diferencia en la sociedad, naturales, pero como decía mi esposa, me encantó la gente es muy amable en esta parte. No conozco otra parte de España, lo que voy a hablar solamente lo hablo de Cádiz y la bahía de Cádiz y de aquí de Sanlúcar. A nosotros nos encantó el lugar y nos encanta Andalucía, por así, esta zona de España. Pero tenemos una muy buena impresión, entendiendo también lo que decía mi esposa, de que la gente por ahí le cuesta mucho involucrarse con Dios, querer dejar de hacer lo que hacía para entregarle su corazón al Señor. Pero bueno, Dios sigue estando y Dios sigue, entiendo yo, tiene un propósito con España y con esta parte de España también. Si la gente son religiosa, cristiana, entre comillas, pero religiosa, y viven su vida religiosa o su vida cristiana, vamos a llamarlo de esta manera, y nadie le impide ni le prohíbe nada. Entonces cuando llega el Evangelio, y no es que prohíba, Claro. sino que por su bien le aconseja, Exacto. no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. ¿Es ahí donde está la diferencia que encontráis? Sí, podría decirse que sí. Entiendo que también culturalmente las diferencias son así, pero sí, es exactamente donde como que le dio en el meollo del asunto. Pero no por eso bajamos los brazos. ¿Sí? Hay una palabra en la Biblia que dice Pablo, que es muy claro, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando uno habla de evangelio, habla de esto. Aquí te muestro lo que te puede hacer bien o mal. Es decir, nosotros, como usted dice, nosotros no
no es que el Evangelio prohíbe, el Evangelio te muestra que eso es maravilloso, te revela qué te puede hacer bien o qué te puede hacer mal. Algunos lo aceptan y otros no. Y ahí está, ¿no?, el meollo, que algunos no quieren ese compromiso de decir, aunque me haga mal, igual lo sigo haciendo, no me importa, quiero seguir mi vida. Y ese es el punto. Interesante. Para ir terminando, escúchame, ¿qué le podéis decir a la gente de Sanlúcar? Ahora tenéis una oportunidad de que no sé cuántos sanluqueños va a estar viendo, pero sanluqueños, erezanos, portugueses, sí, pioneros, de todas partes, en muchos lugares de la provincia de Cádiz, desde Huelva hasta Algeciras, os puede estar escuchando o viendo ahora. ¿Qué le podéis decir? Yo le diría, hablando a la audiencia, algo que me dijeron a mí cuando era nuevo. Recuerdo que la persona que me predicó el Evangelio me dijo: Gastón, no me creas a mí, así me dijo, no me creas a mí. Te invito a que vos en tu casa o en tu habitación puedas sentarte y arrodillarte y pedirle a Dios que si Él es real, que se te revele. Tal cual me lo dijo, tal cual lo hice. Y para mi sorpresa, descubrí que Dios era real. Es mi invitación para hacerle a la gente de Sanlúcar, en su lugar, en su casa, de rodillas o como ustedes quieran, que le inviten al Señor Jesucristo a entrar en sus corazones y a darle la oportunidad y posibilidad de que Él se manifieste en su vida, entendiendo de que Él es real, Cristo es real. No es una historia, aunque es historia, no es una película, aunque también podemos verlos en las películas, la historia de Jesucristo, pero Él es real. Esa persona que ha nacido hace más de 2000 años y entregó en sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él lo hizo y es real. Y le invitaría a aquellos que tal vez tienen una incógnita, es que le den la oportunidad a Jesucristo. Y déjeme decirle algo, que Él se va a presentar, porque Él es fiel, dice su palabra, y verdadero. Amén. Y esa invitación que me hicieron, animaría a la audiencia a que también la haga. No me creas a mí, me dijo Gastón, no me creas a mí, la persona que me estaba guiando mis primeros pasos en el Evangelio. No me creas a mí, pedirle al Señor que te ayude y que Él te muestre la verdad. Y fue como lo hice. Y me gustaría dejar eso, que no me crean a mí. Os invito, amados sanluqueños, a que prueben a Jesucristo, porque Él no va a defraudarles. Amén. Cecilia, ¿tú qué les dirías a las damas de Sanlúcar? Bueno, todas las mujeres. A las mujeres de Sanlúcar. Claro, sí. A las solteras, a las casadas, a todas. Que bueno, que Dios les ama un montón, que la verdad Dios es un Padre amoroso, un Padre bondadoso, que sepamos que así como no podemos ver al viento, pero lo sentimos, así es Dios. Hay gente que nosotros no necesitamos ver nada para ver a Dios. Que podamos entender que todos los días es una oportunidad y un momento donde nos podemos acercar a Él, ¿no? Y que Él nos ama. Dice la Biblia que aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Es decir, que a veces el amor más grande, ¿quién nos puede amar más que una mamá o un papá? Humanamente nadie, pero la Biblia dice que Dios sí. Así que si necesitas amor en este 2019 que vamos a comenzar, que puedas comenzar un año nuevo lleno de expectativas, sabiendo que Dios es un Dios que también cumple sueños. Yo vi todos mis sueños cumplidos en el Señor, toda mi vida en Cristo, y no cambiaría un segundo de mi vida. Volvería a elegirlo una y otra vez, porque fue lo mejor que me ha pasado. Amén. Amén. Pues querido amigo, estamos acabando nuestro tiempo con este matrimonio, Gastón y Cecilia. Deciros una cosa. Hoy usamos timbre en las casas para llamar, pero hace años no había timbre y llamábamos así. Pues cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y no había timbre, él dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. No sé tú cómo vas a escuchar eso. Cuando él hablaba de que Dios le había hablado, le había dicho, yo quiero, y estaba entendiendo que estaba sintiendo el toque de Dios en su vida, y abrió la puerta. Le dijo: ¿qué quiere?
y que vengo a salvar tu vida, Gastón. Y Jesús entró en la vida de Gastón ese día. Y Gastón no cerró la puerta, fue el Señor Jesús quien cerró la puerta. Desde entonces el Señor Jesús está en la vida de Gastón. Y su vida ha ido cambiando. Porque el invitado que tiene dentro no es un invitado. Jesús no es invitado. Jesús llega a tomar posesión de tu vida, administra tu vida, te da el mejor sentido de tu vida, te da la felicidad plena en tu vida, aunque hay problemas. Porque por fuera de las casas puede haber viento, puede haber tormenta, puede haber agua, pero dentro de la casa generalmente tenemos el brasero para estar calentito, tenemos las ventanas cerradas para que nos corra el aire, mantenemos una temperatura. Cristo, cuando entra en una vida, hace eso. Él cierra la puerta y empieza a darle temperatura siquiera a tu vida, a darle sentido a tu vida. Tus ojos se abren, como él decía, y tú ves otras cosas. Tú sientes de otra manera. Sientes incluso de amar a las personas que te habían hecho daño, como en este caso él, su padre. Él empezó a sentir amor por su padre y a tener una buena relación con su padre. Ahora podía amarlo más. Eso es lo que hace Cristo cuando llega a una vida. Igualmente con ella. Quizá al no tener una vida tan tortuosa como la suya, pues su experiencia es un poco, mucho más suave que la de él. Pero sin embargo, ella nos habla de lo mismo. Jesús entró en su vida y desde entonces está enamorada de Jesús. Y vive una vida en relación con lo que Dios le pide. Querido amigo, yo quiero decirte como siempre, tenemos una Biblia para ti. Y este libro es el que causó ese cambio en la vida de Cecilia, como la Biblia en la vida de Gastón. La Biblia. La Biblia es la energía que te puede hacer sentir la presencia de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro más, no tiene ni dibujitos siquiera para entretenernos. Tiene letras. Y las letras pueden ser parte de tu vivencia. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que te ayuda hasta entender y te llega a los tuétanos. Sí, te hace sentir la experiencia más grande y más maravillosa que puedes sentir. Yo te aconsejo, busca a Dios como te ha dicho él y como te dice ella. Busca a Dios. Y cuando tú busques a Dios y lo buscas en su palabra, no en la sociedad, en su palabra, Dios te va a hablar. Y tú vas a sentir el toque de Dios en tu vida. Porque Él sigue estando a la puerta de tu corazón. Mientras no le haga entrar, Él seguirá a la puerta. Habrá un día cuando Él se quite de la puerta. Y es cuando tu vida se cierre. Con 50, con 20, con 25, con 80. Cuando tu vida se acabe, es cuando la puerta se ha cerrado y nadie más la podrá abrir. Y hay un lugar para ti. Pero cuando Jesús está dentro de tu vida, porque tú un día le abriste la puerta, las cosas cambiarán. Te lo aconsejo. Llámame, yo te voy a entregar la Biblia. Es gratis, no te cobro nada. Ahí aparecerán todos los medios por los cuales tú puedes llegar a mí, o si me ves por la calle, pues dímelo y yo te la voy a entregar. Esperando, ¿verdad?, que Dios te bendiga y te haga sentir en este año que tenemos aquí, ahí, 2019, 360 y tantos días para vivirlo, una experiencia diaria con Dios. Llámame. Tienes 52 programas por delante para que tú puedas pedirme la Biblia, ¿verdad? Pues queremos agradecer a Gastón y a Cecilia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, Pastor. Gracias por la invitación. Creo que ha sido bonito, bueno, hermoso, y bueno, conocer hermoso. vuestra experiencia, cómo llegasteis a conocer al Señor y cómo tenéis en vuestro corazón el propósito de sembrar la palabra, ¿no? Amén. Y de distribuir la palabra y de que otra gente llegue a tener la experiencia que vosotros habéis tenido. Amén. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, Gracias igualmente, a vosotros, Pastor. Pastor. Pues querido amigo, gracias también a ti por estar ahí, como a las amigas que a veces nos llaman y nos escriben, gracias, ¿verdad? Porque vosotros sois el motivo por lo que nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque queremos sembrar
esa esperanza en tu vida. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, Él secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti yo te